Buenas tardes para todos. Seguimos con el desarrollo de las clases de historia. Estamos trabajando en la unidad número 3. Actividades de inicio. A través de lluvia de ideas, respondemos las siguientes preguntas. 1.1. ¿Qué países se enfrentaron en la guerra contra la Triple Alianza? 1.2. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias principales de la guerra? 1.3. ¿Cuántos años duró la misma? En este caso, mi propuesta es que ustedes puedan realizar una breve investigación en la red internet o por supuesto leer la lectura que se encuentra más abajo para ir respondiendo a estas preguntas. Como saben, son preguntas de carácter general, de conocimiento general. Luego dice aquí esta pregunta 2, compartimos nuestras respuestas con los compañeros, y la respuesta 3, respetamos las diferencias individuales. Esa parte no vamos a hacer, simplemente estas tres primeras preguntas podemos responder en nuestro cuaderno. Luego ya tenemos la parte teórica. Guerra contra la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza o Guerra de Paraguay, llamada por los paraguayos Guerra Grande o Guerra contra la Triple Alianza, fue el conflicto militar en la cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Brasil, el Uruguay y la Argentina, luchó militarmente contra el Paraguay. Situación general del país. Al morir don Carlos Antonio López, el país entraba en la vía del progreso. Francisco Solano recibió un país próspero y lo siguió modernizando, ya que implementó ideas de la cultura europea. Por otro lado, aún existía el problema de límites con Brasil, con Argentina y Brasil, lo que generaba una tensión entre el Paraguay y los mencionados países. Para hacer frente a esta situación, Solano López cambió su política exterior con respecto a la de su padre, fiel a la doctrina de la no intervención en los asuntos del Río de la Plata, ante lo cual el nuevo jefe de Estado decide participar activamente en los conflictos de los demás estados de del Plata, lo que implicaba solucionar los litigios territoriales y mantener el equilibrio de fuerza entre el Brasil y la Argentina, dando al Paraguay el mismo estatus regional de otros países. Lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo, y debido a lo señalado, junto a otras circunstancias, se desata la guerra de la Triple Alianza. Antecedentes de la guerra. Las cuestiones pendientes eran fundamentalmente los límites con la Argentina, cuya mínima pretensión era la zona comprendida entre el Bermejo y el Verde. Existía un tratado Vázquez-Guido que postergaba sin término la solución del problema de límites, con el Brasil que pretendía la zona comprendida entre el Blanco y el Apa, el tratado Verges-Paraná. Había postergado en 1856 la solución de la cuestión de límites por 6 años. Por lo tanto, su plazo vencía en 1862. Pero la crisis que iba a conducir a la guerra se produjo por otras razones, y otra parte hábilmente preparada por la diplomacia brasileña y argentina. La crisis uruguaya gobernaba en el Uruguay el Partido Blanco, amigo del Paraguay, cuando el gobierno brasileño, con el pretexto de supuestos perjuicios que había sufrido súbditos brasileños en el Uruguay, presentó a este gobierno una nota provocativa amenazando con acciones militares por tierra y mar. Por la misma época, el caudillo uruguayo Venancio Flores se había alzado en rebeldía contra el gobierno, con la secreta ayuda del gobierno de Buenos Aires, y la promesa al Brasil de satisfacer sus exigencias se le ayudaba a ganar la presidencia. El gobierno blanco solicitó auxilio y alianzas al Paraguay, pero Solano López, siguiendo la política de su padre, fue negando su intervención en el conflicto extranjero, hasta que la amenaza brasileña se hizo más evidente e insostenible y se decidió a intervenir en defensa del equilibrio del Río de la Plata. Pidió informes al gobierno argentino sobre la ayuda que prestaba a Flores en su revolución contra el gobierno blanco, y el gobierno argentino no dio las explicaciones solicitadas. Al mismo tiempo, la Cancillería paraguaya entregó al ministro
brasileño en Asunción. Viana de Lima, la célebre nota del 30 de agosto de 1864, por la que advertía al Brasil que la ocupación del territorio uruguayo por tropas brasileñas sería considerada como causa de guerra por el Paraguay. El 16 de octubre de 1864, las fuerzas brasileñas invadieron el Uruguay y el gobierno paraguayo, en cumplimiento de la nota del 30 de agosto, declaró las hostilidades al Brasil, apresando el barco brasileño Marqués de Olinda el 12 de noviembre de 1864, en las cercanías de Concepción. Comenzaba la gran tragedia. El 16 de marzo de 1865, el Paraguay declaró la guerra a la Argentina por negar el paso a las tropas paraguayas por el territorio de Corrientes, las que debían acudir en defensa del Uruguay. Causas principales del conflicto. 1. Ambición de los vecinos que por largos años venían pretendiendo territorios de tradicional y legítima pertenencia paraguaya. La agresión al Uruguay, en cuya defensa salió el Paraguay. La falta de experiencia de la diplomacia paraguaya, que no supo prever las maquinaciones de la diplomacia brasileña y argentina, que prepararon hábilmente la crisis uruguaya para envolver al Paraguay y liquidar sus viejas ambiciones por medio de la guerra. La falta de definición de límites entre nuestro país con Brasil y Argentina. Tratado secreto de la Triple Alianza. De hecho, ya existía un entendimiento entre los gobiernos brasileños, argentinos y uruguayos en contra del Paraguay, que fue legalizado con la firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza el 1 de mayo de 1865 en Buenos Aires. Según lo establecido en el tratado, la alianza se organizaba para actuar en contra del gobierno del Paraguay y no en contra del pueblo paraguayo, debiendo respetarse la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. Sin embargo, en el artículo 16 se establecían los límites que quedarían entre el Paraguay, la Argentina y el Imperio del Brasil. El artículo 14 se expresa que los aliados exigirán el pago de los gastos de guerra al gobierno del Paraguay, así como reparar e indemnizar los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares. También estipulaba que los aliados no firmarían la paz por separado. Este tratado debía ser secreto hasta que se consiguiese el derrocamiento de Francisco Solano López, pero a principios de 1866 fue publicado por el gobierno inglés, que había obtenido una copia. Preparativos para la guerra. Declarada la guerra, todo el país se aprontó para la lucha en el campamento de Cerro León y adiestraron tropas para el ejército. Los barcos mercantes fueron armados y fortificados los pasos estratégicos sobre el río Paraguay, mientras sobre el río Paraná se formaban el gran campamento de Paso de Patria. Actividades. Evalúa tus conocimientos con los siguientes ejercicios. 1. Trabaja solo. 1-1. Contesta. 1-1-1. ¿En qué consiste la guerra grande o triple alianza? 1-1-2. ¿Cuántos años duró la guerra contra la Triple Alianza? 1-1-3. ¿Durante qué gobierno se llevó a cabo la guerra contra la Triple Alianza? 1-1-4. ¿Qué países participaron en la guerra contra la Triple Alianza? 1-1-5. ¿Cuál fue el motivo por el cual Francisco Solano López intervino en la crisis uruguaya? 1-1-6. Francisco Solano López tenía la misma política exterior con respecto a la de su padre. Justifica. 1-1-7. ¿En qué fecha y año el Paraguay declaró la guerra a la Argentina? ¿Y cuál fue el motivo? Explica. 1-2. 1-2-1. La situación en que se encontraba el Paraguay antes de la guerra contra la Triple Alianza. 1-3. Sintetiza los principales antecedentes de la guerra contra la Triple Alianza. 1-4. Completa la frase correcta teniendo en cuenta el Tratado Secreto de Triple Alianza. 1-4-1. Los países Brasil, Argentina y Uruguay estaban en contra de. 1-4-2. La firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza fue legalizado el. 1-4-3. El Tratado de la Triple Alianza se organizaba para actuar en contra del gobierno del Paraguay y no contra del. 1-4-4. En el artículo 16 se establecían los límites que quedaría entre el. 1-4-5. En el artículo 14 se expresa que los aliados exigirían el pago de los gastos de la guerra al. 1-4-6. También estipulaba que los aliados no. 1-4-7. El tratado secreto de la Triple Alianza debía ser secreto hasta que se consiguiese el derrocamiento de.
1.5. Manifiesta los preparativos realizados por el Paraguay para enfrentarse a la guerra contra la Triple Alianza. Página 79. Continuamos. La lucha contra la Triple Alianza se organizó en dos etapas. Primera etapa ofensiva, con 3 campañas, la de Mato Grosso, la de Corrientes y la de Uruguayana. Y la etapa defensiva también en 3 campañas, la de Humaitá, la de Puquisurú y la de las Cordilleras. Hechos destacados, ahí vamos a leer lo que sucedió entonces en esta parte. Campañas, estas son las campañas también en su libro van a tener una mejor impresión. Humaitá, Puquisurú. Escenarios de campañas y batallas, tenemos justamente aquí un mapa del Paraguay. Cronología de la guerra contra la Triple Alianza, comienza entonces el 2 de septiembre. Vamos a ir leyendo estas fechas y años, lo que va sucediendo. Y vamos a ir también llegando entonces a 1870, el 1 de marzo, en el combate en Cerro Cará se desarrolló el último combate de la guerra contra la Triple Alianza, donde fue muerto el mariscal Francisco Solano López. Moro por mi patria fueron sus últimas palabras. El 4 de marzo fueron degollados el coronel Juan Bautista del Valle y sus hombres por no develar el sitio de entierro de las cajas del Estado paraguayo que custodiaban. Y el 8 de abril se entregó el general Bernardino Caballero con sus hombres a un regimiento de caballería brasileña. Actividades. Las siguientes actividades te permitirán comprender mejor el contenido desarrollado. Bueno, trabaja, aquí sería en pareja, dice. Bueno, este van a ser solo. Completamos los siguientes esquemas. La guerra contra la Triple Alianza se organizó en 2 etapas, campañas ofensiva y defensiva. Van a listar ahí. Los hechos destacados durante la etapa ofensiva y la defensiva de la guerra contra la Triple Alianza son: en la etapa ofensiva, en Mato Grosso, ¿qué pasó? En Corrientes, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en Uruguayana? 1.2. Ordenamos cronológicamente algunos de los acontecimientos más importantes referentes a la guerra contra la Triple Alianza. Etapa defensiva, Humaitá, Puquisurú y Cordillera. Y los acontecimientos más importantes van a ir sacando por año. 1.3. Subrayamos la respuesta correcta. El gobierno paraguayo intervino en los asuntos políticos del Río de la Plata en el año. Ahí, es una pregunta de selección múltiple. 1.3.2. La intervención brasileña con la crisis uruguaya fue designado. En la intervención brasileña con la crisis uruguaya fue designado como consejero. También selección múltiple. 1.3.3. Las fuerzas navales terrestres brasileñas inician el bloqueo de la ciudad uruguaya de Paysandú en fecha. Y bueno, luego tenemos la República Argentina deniega el permiso al gobierno paraguayo de pasar por sus tropas rumbo al Uruguay en el año. En el año 1866 se llevaron a cabo las batallas de... La batalla de Itororó se liberó en fecha. La batalla de Peribubí se liberó en fecha. Las últimas palabras del mariscal Solano López antes de su muerte fue... Muy bien. Mencionamos, dice 1.4. 1.4.1. Las batallas memorables de la campaña de Humaitá. 1.4.2. Las batallas que se libraron en forma sucesiva durante la campaña de Puquisurú. Las batallas que se libraron en forma sucesiva durante la campaña de Cordillera. 1.5. En la siguiente sopa de letras encontraremos las campañas de la etapa ofensiva y defensiva de la lucha contra la Triple Alianza. Coloreamos y luego clasificamos de acuerdo a las etapas que corresponden. Etapa ofensiva y defensiva. Muy bien, llegamos hasta aquí entonces en la página 87. Como ustedes ya saben, siempre es importante realizar la lectura comprensiva para ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Les deseo éxito para todos. Les agradezco a los que se encuentran al día en las tareas y también los que tengan inconveniente para realizar los trabajos. Por favor, no duden en consultarme y vamos a leer juntos para poder ir sacando entonces las tareas de esta semana. Muchas gracias para todos. Un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto. Chao, chao.